Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en esta media hora que viene ponernos en situación de un episodio que ocurrió hace 40 años en el Atlántico Sur. La guerra, el conflicto bélico del que se cumplen 4 décadas. Hemos contado algunas historias y nos aproximamos a la fecha del 2 de abril que va a ser muy emotiva para todos los argentinos, pero más aún para aquellos que vivieron de cerca la guerra entre Argentina e Inglaterra. Hubo un puñado de mujeres que se transformaron en héroes de guerra. Una de ellas está del otro lado de la charla, en esta videoconferencia que vamos a tener a partir de este momento. Voy a saludar a Silvia Barrera, que fue instrumentista, que estuvo en los 10 días más crueles, duros de la guerra, en un barco anclada frente a Puerto Argentino. ¿Haciendo qué? ¿Cómo le va, Silvia? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos de su experiencia de guerra. No sé por dónde quiere empezar, porque es tan rica su historia, pero primero lo que hay que decir es que fue porque quiso a Malvinas. ¿Cómo se dio esto? Bueno, en 1982 todavía no había mujeres. En las Fuerzas Armadas estaban recién en las escuelas, egresaron en diciembre del 82, y cuando comenzó el conflicto, el 2 de abril, luego siguieron un mes de tratativas diplomáticas, y el 2 de mayo, cuando empiezan los combates, después del hundimiento del Belgrano, entonces ahí comienzan a llegar los heridos al hospital de Puerto Argentino, que en realidad se llama Centro Interfuerzas Médico Malvinas. Nosotros le decimos Hospital de Puerto Argentino. Ahí se dieron cuenta que se retrasaban las cirugías, y entonces vino un pedido al Hospital Militar Central de instrumentadoras quirúrgicas, porque enfermeros tenían los enfermeros de las 3 Fuerzas Armadas. Todavía aún hoy no hay instrumentadoras militares, así que apelaron a quien se ofrecía de voluntaria, y cuando nos reunieron y nos explicaron cómo estaba la situación y cómo estaban los combates ya en los alrededores de Puerto Argentino, entonces las 5 del Hospital Militar Central y una del Hospital Militar de Campo de Mayo, que es María Angélica Centes, nos ofrecimos de voluntarias para ir. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Fue muy meditada o usted tenía la convicción de participar a partir de que estaba en el escalafón militar desarrollando su profesión? Nosotras somos agentes civiles. El 2 de abril nos habíamos ofrecido casi todo el personal del hospital, pero vino la orden de que iba a ir solamente el personal militar, y el personal militar era hombre, así que todas las agentes civiles que estábamos en el hospital no teníamos expectativa de ir. Cuando llegó este mensaje, ahí vimos la oportunidad de cumplir con un mandato casi familiar, porque venimos de familia militar, trabajando en el Hospital Militar Central. Uno cuando viene de familia militar tiene muy arraigado en el corazón lo que son las Fuerzas Armadas, el Ejército, los signos patrios. Entonces creo que fue natural ofrecernos como voluntaria. ¿Y qué generó eso? Porque usted era una joven mujer, 23 años. ¿No tenía dimensión del riesgo o sabía dónde iba? En realidad no teníamos dimensión del riesgo. Nosotros, nuestro mayor miedo por ahí era caer prisionero.
pero como íbamos bajo el ala de la sanidad militar, sabíamos que siempre la sanidad está más protegida que un soldado común, ¿no? El código de guerra, digamos, la sanidad, pero es también de alto riesgo. ¿Cómo fue el viaje para llegar a Malvinas? Porque usted llegó en Malvinas los primeros días de junio, cuando la guerra estaba en un punto crítico. Bueno, fue un viaje accidentado, no nos estaban esperando, entonces hubo una serie de improvisaciones propias de la guerra, de la confusión, de quién iba y quién no iba. Entonces estuvimos un día en Río Gallegos hasta lograr llegar al buque Almirante Irizar. ¿Que estaba en donde el buque que después lo conocimos por un siniestro, pero es un rompehielos, ¿no? ¿De dónde estaba ubicado? Sí. Bueno, venía en camino desde Puerto Belgrano, que fue donde se lo armó como buque hospital. Venía navegando por la costa y le avisan que nos tenía que pasar a buscar a nosotros, entonces queda anclado en un lugar que se llama Punta Quilla, ahí cerca de Río Gallegos, y manda el helicóptero a buscarnos. Ahí nos llevan a bordo del buque y bueno, y en un principio, como todo, la resistencia de los hombres a la presencia de la mujer fue en un principio, hasta que nos conocimos, un poco como raro, como no diría agresivo, pero bueno, tuvimos nuestros roces y después a medida que nos fuimos conociendo y fuimos trabajando juntos, eso pasó, ¿no? Suma un elemento muy interesante, digo, porque hace 4 décadas atrás la cuestión de género no estaba ni siquiera en discusión y el ejército era un ejército de hombres, no como ahora que es un ejército de hombres y mujeres. Y eso fue un primer choque, digamos. ¿También tenían que lidiar con eso, además de lidiar con la guerra? Sí, nosotros, en realidad, la mujer dentro de las Fuerzas Armadas era muy resistida a su ingreso, así que ya veníamos lidiando con eso desde el Hospital Militar Central. Ahí se agudizó con vernos en medio del conflicto y saber que iban a tener que afrontar la guerra con nosotras al lado, ¿no? Por primera vez, entonces hay que comprender a esos hombres de 1982. Sí, sí. ¿Y en qué se traducía eso? Ese choque de género que se produjo inicialmente. ¿En qué? ¿En desconfianza en que ustedes podían hacer el trabajo? Y yo creo que era un poco de todo, ¿no? Nosotras éramos muy jovencitas, entonces habrán pensado que no teníamos experiencia y nosotras ya hacía años que trabajábamos en el Hospital Militar Central. Creo que es un poco de machismo, un poco de prejuicio, todo junto, pero eso fue, a medida que nos fueron conociendo, eso se pasó. Bueno, Habrá sido un día. Es paradójico, ¿no? Porque la primera batalla que tuvieron que ganar en la guerra fue esa, ¿no? Después tuvieron que enfrentar... me decía que fueron en barco desde la parte continental hasta las islas. ¿Cuánto tardaron? Y bueno, tardamos un día y medio porque esa tarde, cuando llegamos al Irizar, la gente del Irizar nos pidió que los ayudemos a organizar los quirófanos. Eso nos llevó toda la noche y al día siguiente, cuando íbamos navegando, empezamos a encontrarnos con barcos ingleses, con su buque hospital. Entonces se produjo ahí un intercambio de insumos porque ellos se quedaron sin sangre, sin suturas y tenían muchos heridos. Entonces eso hizo que
se retrasara todo, porque la maniobra marina para parar los barcos, que salga un helicóptero desde el buque de ellos al nuestro, todo eso uno lo cuenta muy rápido, pero son horas de maniobra. Pero acaba de introducir un elemento que a mí me resulta sorprendente, Silvia, respecto de que la guerra tiene treguas que son sanitarias, digamos. Un buque hospital de los ingleses les pidió ayuda a ustedes que iban urgentes a socorrer a los soldados heridos argentinos. ¿Esa es la escena que acaba de describir en el medio del mar? Claro, pero cuando uno pertenece a la sanidad, sabe que nuestra bandera es la Cruz Roja, ¿no? Y entonces ya no hay una bandera argentina y una bandera inglesa. Ellos también llevaban a bordo soldados argentinos curándolos. Entonces a nosotros no nos pasó curar ingleses, pero ellos sí les pasó curar argentinos. Entonces en la sanidad no hay bandera. Qué locura en cierto sentido, Silvia, con lo que cuenta lo de la guerra, ¿no? Porque da la impresión de lo innecesario de los enfrentamientos bélicos, y esta anécdota que usted acaba de contar habla a las claras que al fin de cuentas se encuentran seres humanos padeciendo, ¿no? Lo que decidieron otros. Sí, creo que los que estamos en el llano nos manejamos con otros códigos para preservarnos unos a los otros. En este sentido, creo que me parece que es un aprendizaje que debiera, y sé que usted lo hace a través de charlas en todo el país, dejarse, ¿no? a mucha gente, que la guerra tiene la atrocidad de la muerte, de los heridos, de los mutilados, pero también tiene esto, ¿no? Que el espíritu humano termina rescatando, que pese a todo, hay un reconocimiento entre seres humanos que no importa los países que se enfrenten, ni las etnias, ni las religiones, que termina salvándonos como humanidad. Y eso me parece, sobre todo en este contexto del mundo que tiene guerras en desarrollo, tenerlo en cuenta. Llegaron a Malvinas, y allí, ¿qué pasó, Silvia? Bueno, y llegamos a Malvinas y a la media hora ya tuvimos nuestro bautismo de fuego, porque llegamos al atardecer y los ¿Qué día era? ¿Cómo? ¿Qué día era? Era el 9. 9 de junio. 9 de junio. Y bueno, y ahí sufrimos nuestro primer bombardeo. El barco quedó anclado en la bahía frente a Puerto Argentino, y bueno, ya en ese momento no nos pudieron bajar porque llegamos justo en el momento en que empezaba los combates y los bombardeos, así que tuvimos que esperar. Y al día siguiente, cuando ya estábamos seguras que bajábamos, empezó también una serie de inconvenientes por la falta de documentación. No nos habían dado grado militar. El director del hospital de Puerto Argentino pedía que nos bajen, nosotras queríamos bajar, y la gente de Buenos Aires no quería darnos grado militar porque nosotras somos civiles, entonces íbamos a tener el mismo grado que los médicos hombres que estaban. Y bueno, y por esas cuestiones de género y también por preservar nuestra integridad, porque ya los combates estaban muy avanzados sobre Puerto Argentino, el comandante del buque, que era el que tenía la potestad, porque era el que tenía más grado, decidió que nos quedemos a trabajar en el Irizar, que igual nos necesitaban, ¿no? Entonces, por eso se decidió y nos convertimos en las chicas del Irizar de casualidad. Las chicas del Irizar. Bueno, ¿y qué tarea empezaron a desarrollar? ¿Rápidamente recibieron heridos? Enseguida empezaron a llegar los heridos por medio de los helicópteros. Luego, al pasar los días, empezó ya los ingleses están muy cerca y
no respetaban a los helicópteros que estaban pintados de verde. Entonces les tiraban y entonces empezaron a traernos los heridos por medio de un barquito que se llama Yewin, pintado de negro con una cruz roja que hacía las veces de ambulancia y nos traía a los heridos. Todo esto que he contado tan rápido son horas de maniobra, de muchos viajes de los helicópteros para poder traer a esos heridos. Esos heridos venían en un principio con su tratamiento hecho desde el hospital de Puerto Argentino, y a medida que fueron pasando los días y el hospital empezó a colapsar de la cantidad de heridos, porque nosotros cuando llegamos ya fueron las peores noches de combate, ¿no? Entonces ahí empezaron a traernos los heridos por el barquito, pero todas estas maniobras de pacientes recién operados hacía que se les abrieran las heridas. Entonces cada paciente se convertía en una reoperación o había que darle alguna puntadita, entonces siempre teníamos que tener los quirófanos listos, estar nosotras en apresto para realizar una cirugía, y eso hizo que esa rutina de traer los heridos, esperar a que los evaluaran, vieran a qué lugar del barco iban a ir, hizo que todos los días perdiéramos la noción del tiempo. Claro, claro, eso le quería preguntar, ¿cómo era la rutina, cómo era su día sobre el barco? Eso perdimos la noción del tiempo. Nosotros no nos acordamos de habernos bañado ni de haber dormido. Nos habían dado un camarote con 3 cuchetas para las 6 y nosotros no recordamos haber dormido juntas ni separadas. Entonces se ve que con los años, hablando con los psicólogos del centro de veteranos, dice que sí, que una de las causas del estrés postraumático es que uno pierde lo cotidiano, ¿no? Nos acordamos de los pacientes que operamos y perdimos la memoria de lo cotidiano. ¿Y cuántos pacientes llegaron a atender simultáneamente? ¿Qué capacidad tenía como hospital improvisado el Irizar? Bueno, el Irizar tenía una capacidad de 250 camas y tenía 2 quirófanos grandes, uno más chico, todo lo que tiene que tener un hospital, laboratorio, rayos y las salas generales. Cuando empezaron a llegar los heridos, nosotros llegamos a evacuar 320 heridos. Más o menos hicimos unas 20 cirugías en esos 4 o 5 días en los que estuvimos, porque ya después era curar a los operados, ¿no? Y en ese contexto, ¿hay una relación que se va construyendo entre ustedes, asistentes, y los heridos? Digo, ¿se involucraban? Entiendo que se acostumbra los equipos de salud, el personal de salud, a esta situación, pero esto es una guerra, no es lo normal. Bueno, cada una de nosotras había elegido un lugar del barco, entonces cada una de nosotras vivió una guerra diferente a pesar de estar en el mismo lugar. Y los médicos también, cada uno vivió una guerra diferente a pesar de haber estado todos juntos. Eso hizo que cada uno tenga su paciente preferido, su paciente del que se acuerda más. Con los años fuimos a los casamientos, conocemos a las esposas, a los hijos, ahora a los nietos, así que es una relación que aún hoy continúa. Yo vengo ahora de dar una charla en Bragado con uno de mis pacientes. ¿Y qué le pasa cuando se reencuentra con ellos? Porque usted
fue un instrumento o un punto, un paso esencial para salvarles la vida. ¿Qué recoge? Sé que es una de las más condecoradas por las Fuerzas Armadas, por su tarea, porque eligió estar en la terapia, por lo que tengo entendido. Sí. Bueno, entonces me tocaron unos pacientes complicados que requerían mucho tiempo, ¿Con qué tipo de herida, Silvia? con heridas de esquirla sobre todo, de heridas en el abdomen por proyectiles, muchas fracturas, amputaciones. Entonces, es un lazo que tenemos con ellos, que vamos a dar las charlas o me vienen a buscar al hospital porque necesitan algo que va a ser para siempre, ¿no? Eh, Tuvo la desgracia de que uno de los pacientes se muriera. ¿Qué le pasó en ese momento? Bueno, nosotros, el personal de salud está acostumbrado a lidiar con la muerte. Para nosotros, tal vez era más difícil hacer las curaciones y entablar esa relación para la que la instrumentadora no está preparada. Por eso cada carrera tiene su preparación y su capacitación. No es lo mismo la enfermera, que es la que acompaña, la que contiene, a nuestra profesión, que en lo habitual es más fría, ¿no? Es en un momento incluso de distancia, porque tienen que profesionalizar la prestación. Sí. No pueden dejar que las emociones le ganen. Uno lo piensa que la tarea de ustedes ya es de mucha tensión, de presión en un lugar común, en un hospital, en una terapia tradicional, arriba de un barco que supongo que se movía, que no estaba estable, con bombas sonando. Digo, ¿cómo fueron esos días de trabajo? ¿Cómo los recuerda como experiencia profesional? Bueno, fueron días muy complicados porque primero ayudar en la evacuación, eso trae un estrés, porque uno quiere no traer 300, quiere traer 900, y a veces el barco estaba cerca pero lejos, ¿no? Y el contexto de ver cómo bombardeaban, uno trata de rescatar la mayor cantidad posible de hombres, ¿no? Eso es un estrés. Y otra cosa era el movimiento del barco, nos hacía mal, así que había que dejar el malestar de lado, porque nunca habíamos navegado, así que no teníamos costumbre. Y bueno, eso hacía que nos cayéramos, que se nos cayera el instrumental. Teníamos que tener mucho cuidado, porque instrumental que se cae se contamina y hay que volver a reesterilizarlo, y eso es pérdida de tiempo, y la pérdida de tiempo es pérdida de vidas, tal vez. En lo personal, ¿se quedó con las ganas o hoy termina diciendo, bueno, mejor que fue así, de pisar suelo malvinero? No, nunca les vamos a perdonar no haber bajado. Eso es una asignatura pendiente, ¿no? Bueno, ¿y usted cree que fue una decisión injusta, digamos? Creo que sí, porque los hombres bajaron. Bueno, es parte de una historia que ojalá algún día se supere. ¿Qué historia de las que le tocó protagonizar no se ha podido sacar de la cabeza, no ha podido nunca olvidar? ¿En qué imagen quedó retenida la guerra en usted 40 años después, Silvia? Bueno, creo que son momentos, ¿no? El llegar y primero ver Malvinas, que uno vive en Buenos Aires y se cree que Buenos Aires es gigante y todo lo demás es chiquitito, y cuando uno llega y las ve tan grandes, eso es como un shock, ¿no? Y después, bueno, el primer bombardeo, la adrenalina de ver llegar los heridos,
Después el 13 a la noche hubo un tiroteo entre la gente del barco y unos ingleses, así que escuchar los tiros muy cerca, y al otro día ver cómo los ingleses, después de firmar el cese del fuego, iban tomando prisioneros a nuestros hombres, les hacían dejar los cascos, la ropa, en algunos casos los dejaron en ropa interior a la intemperie. Creo que es una impotencia muy dolorosa que tuvimos que ver desde el barco, todos, ¿no? Los hombres y las mujeres. ¿Se vio decepcionada por ese cese del fuego, digo, por la rendición de Argentina, porque pensaba que era otro el escenario? Sí, porque eso nos pasó a todos, ¿no? Fue como un shock porque nosotros salimos desde el continente pensando que íbamos peleando, no que íbamos ganando, pero que íbamos a seguir peleando. Creo que uno cuando va a una guerra piensa que va a pelear hasta que tenga el último aliento, ¿no? ¿Cómo fue el regreso a casa, Silvia? ¿El barco Irizar con los heridos levó anclas y regresó o fue traumático? No, primero tuvimos que esperar a que los ingleses nos autorizaran a volver. El barco estaba repleto, ya nos escaseaba un poco la comida y el agua, ya no nos podíamos bañar, teníamos que esperar a que el agua era para los heridos, ¿no? Entonces, ya viendo esa situación, recién ahí los ingleses autorizaron el regreso al continente. Antes subieron al barco y fueron camarote por camarote revisándolo y se iban quedando con cosas que veían. Ahí se quedaron con unos rollos de fotos. Las fotos que ven son mías. Y bueno, le pasó los mismos a los periodistas de Telam, de ATC, que estaban con nosotros, ¿no? Así que cuando regresamos a Comodoro Rivadavia. Ahí el viaje fue directo, pero cuando llegamos hicimos la evacuación otra vez de los heridos, ahí las ambulancias nos estaban esperando, entonces fue todo más rápido porque el barco amarra en puerto. Y cuando terminamos la evacuación, ahí se dieron cuenta que qué iban a hacer con nosotras. Y bueno, y ahí empezó otra vez el problema de que no sabían qué hacer, a dónde llevarnos, los hospitales estaban llenos, los cuarteles de los alrededores estaban también llenos de hombres, y bueno, nos llevaron a un hotel. Ese hotel estaba sin inaugurar, estaba el sereno que se llevaba su café y nada más, así que nos bañamos y nos fuimos a comer afuera. Nos habían dado la orden de que no podíamos hablar con nadie, de que no podíamos salir del hotel y nosotras nos fuimos igual. Al día siguiente no nos querían dejar ir a ver a nuestros heridos. Nosotros, cada una de nosotras llevaba un papelito con los números de teléfono para avisar a sus familias. Así que hay que representarse teléfono público en Río Gallegos con monedas. Y una vez que conseguimos hacer eso, turnarnos para hablar a las distintas familias y decirle a una familia desconocida: te hablo en nombre de tu hijo que está herido ahí, acá o allá. Entonces, eso también fue una tarea dura. Muy dura. Sí, sí, sí. Usted en una entrevista radial, para ir finalizando, me dijo: nadie vuelve igual de la guerra. ¿Qué cambió en usted? Bueno, uno se hace más duro, ve la vida desde otra perspectiva, y creo que cada uno de nosotros trae una herida psicológica que, como no fue tratada en el momento oportuno, que era al principio, eso va trayendo enfermedades, ahora que estamos grandes, enfermedades que
que son concomitantes con el estrés postraumático, ¿no? He visto a lo largo de la entrevista, desviándome de mi compromiso con la cámara que tengo frente, el mar de sus ojos, que está lleno de agua todo el tiempo. ¿No pudo llorar en Malvinas? No, no. ¿Y después? Y después lloró mucho. Sí. Sí. Y trata de buscarle razones en la guerra, que generalmente la guerra es el sumum de la sinrazón, pero ¿le encuentra razones? Bueno, yo creo que Malvinas, a pesar de lo doloroso de una guerra, sirvió para hacer visible la importancia de las islas, de la importancia que son nuestras, que eso es un patrimonio que tenemos ahí y que está usurpado. Son estratégicamente importantísimas porque son la puerta a la Antártida, ictícolamente, económicamente. No sabemos si ahí hay minerales o hidrocarburos que podrían ser explotados desde nuestro país. ¿Por qué dejar en manos de otro lo que es una parte de nuestro país? Bueno, es interesante el mensaje que deja Silvia, porque hoy incluso está en debate en nuestra propia sociedad y hay sectores que desdeñan tener un compromiso firme por la soberanía de Malvinas, ¿no? Pareciera increíble que a 40 años de la guerra pase esto y con el dolor que nos ha implicado, pero bueno, habrá que seguir movilizando el país como lo hace usted, porque va a cuanta charla le invitan, ¿no? Sí, puedo, y mi marido me hace el aguante en casa. Bueno, esa familia militar que hizo que una mujer civil, pero que trabajaba en el hospital militar fuera Malvinas, debe estar orgullosa de usted. Sí. Silvia, nosotros también, por habernos contado la historia y por también ayudar a entender, a comprender desde un costado, el costado humano que a veces olvidamos de la guerra, lo que fue ese conflicto de hace 40 años. Valoro mucho que nos haya permitido esta charla, Silvia. Bueno, gracias a ustedes porque difundir todo lo que son nuestras historias de Malvinas hace que nos encuentren estos 40 años con un estallido de gente que quiere saber y conocer qué pasó en Malvinas de nuestra boca. Bueno, y eso está muy bien. Silvia, muchas gracias y hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Bueno, uno tiene la tentación de cerrar la nota con algún concepto que busque sintetizar esta charla. La imagen de Silvia lo dice todo. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.